Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué cuentan? Aplaudan, que gratis, vamos. Aguante, Santiago el Moro. O hay que pagar para que aplaudan. No. Todavía. Che, bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos hoy. Ayer fue su cumpleaños, señora. Sí. Ay, Bueno. ¡Bravo! Todo muy lindo, pero ¿dónde están los regalos, eh? Y en un rato hay una sorpresa. ¡Opa! ¿En serio? No se Con la que usted se Yo. acuerde es suficiente. Yo vivo. Les soy sincero, yo no me acuerdo la fecha de cumpleaños de nadie. No importa, pero lo mencionó. Que yo me acuerdo y no alcanza, tengo que Me lo dejar acaba un de decir el regalo. productor. Pero bueno. el productor, Sí, el lo productor hace- se acordó y me hizo... Se acordó, muy bien. Me lo recordó a mí. Muy bien. Bueno, gracias por estar ahí, como les digo siempre. Prepárense, agárrense fuerte y disfruten de este viaje de ida que es Intratable por América. ¿Saben cuál es el secreto para renovarse cada día? Dormir en un colchón Canon. Canon te brinda confort, te brinda calidad en todos sus modelos. Canon es mi colchón, Canon el colchón de los argentinos. Mirá. Bueno, hoy sí que hay gente idónea porque hay gente que conoce lo que es la vida en un submarino. Está Juan Carlos Benítez con nosotros y Mario Díaz. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros esta noche en Intratables. Porque escuchamos hablar a mucha gente que tienen que ver o tienen relación directa con las Fuerzas Armadas o con cuestiones que tienen que ver con lo naval, pero no conocen el funcionamiento de un submarino, que es un mundo aparte. Los argentinos expectantes, ya pasaron 6 días y hay un país en vilo por estas 44 vidas ¿sí? de compatriotas, ¿no? Que se están jugando la vida por todos nosotros y lo último que vamos a perder por lo menos es la esperanza. Para vos tengo una noticia, si querés alquilarlo puedes hacer con la garantía de Finaer. Finaer es insuperable y presenta el primer informe. 6 días sin rastros. Horas decisivas. Toda la sociedad y el mundo político se encuentra consternado por la desaparición del submarino. Búsqueda dramática en un operativo sin precedentes. Submarino Ara San Juan, Mauricio Macri. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo. ¿Cómo fue la reunión con el presidente de la Nación? Se le informó de todo el informe técnico operativo del submarino. Lo que nos pidió es mantener lo que veníamos haciendo, precisión en la información, dure el tiempo que dure para después nosotros a ustedes transmitírselas y a los familiares. Toda la comunicación del asunto está concentrada en el señor Balbi, el vocero de la Armada, que por lo que yo sé le han pedido que guarden silencio. Mucha preocupación, como cualquier ser humano que sabe que tenemos conciudadanos o compatriotas que están seguramente peleando por su vida. ¿El tema del oxígeno es lo que hoy más le preocupa a la Armada? La situación más crítica, que sería esa, estamos en el 6º día de oxígeno, obviamente que es preocupante. En el momento no se conoce la opinión ni del ministro de Defensa ni del jefe de la Armada. Estamos todos conversando con un capitán. Es obvio, y también es de sentido común, que en la manera que se trató en el periodo del gobierno anterior, los 12 años, yo creo que hubo una cuestión de dejar de lado todas las Fuerzas Armadas. Esto pasó, digamos, no es una cosa nueva y todos lo sabemos. Bueno, obviamente se entrecruzó la política, ya se están tirando de un lado y del otro. Sí. Buenas noches, Johnny. Iba a pasar esto, lamentablemente, ¿no? Primero, el operativo de rescate es impresionante. Ya son 49 entre aviones y barcos los que están buscando al submarino. Tenés de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Inglaterra, Francia, Noruega, Italia, Alemania, Colombia. La verdad, bienvenida esta solidaridad, que no creo que sea solamente solidaridad, creo que también es un reconocimiento a la trayectoria de la Armada Argentina. Me parece que hay que destacarlo. ¿Por qué se metió la política, esto que decías vos? Macri hoy estuvo en la Armada, para mí políticamente bancando a Wad, al ministro de Defensa, en un momento muy complicado. Bien temprano ya se empezó a hablar de lo que puede ser una interna muy fuerte entre el Ministerio de Defensa y los altos mandos de la Armada. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Por ejemplo, esos famosos 7 llamados del teléfono satelital que nunca habían salido del submarino y que Aguad informó este sábado por Twitter diciendo, bueno, ya están a punto de llegar los familiares. Bueno, eso fue un papelón que hizo el ministro y está muy enojado con los altos mandos de la Armada. Y además que Aguad se enteró de la desaparición del submarino por los medios, leyendo infobae.com, leyendo un portal, no a través del memo administrativo como hubiera correspondido que pase. Y hay otras cosas más que en su momento las contaremos, que me parece que no es el momento porque hay que concentrarse en la búsqueda. Pero la interna política se dio de esta manera y yo creo que
cuando haya un final, ojalá que sea bueno, va a haber una decisión política sobre los altos mandos. Hoy sí podemos hablar con gente que conoce, como te decía, lo que es el funcionamiento de un submarino, ¿no? Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Usted es oficial mayor retirado y era electricista. Electricista. ¿Cómo es la vida en un submarino? Yo tuve mucha experiencia en los submarinos. Fui la primera dotación de los submarinos San Luis, los tipos, lo más chicos que tenemos. Y con ese submarino hice la primera campaña que se hizo en el país de 50 días bajo el agua. ¿En qué año? En el año 76, 77 más o menos. 77. Sin salir afuera. Y con este submarino no tuve la suerte de navegar, pero estuve en la reparación después del retirado. Yo me había ido a mi provincia Formosa y mi pueblo Riachoné, y como había hecho curso en Alemania, en la fábrica Barta, me llamaron para trabajar con la fabricación armado de baterías de submarino. Y según la información que contamos ahora, que no es mucha, ¿usted tiene alguna hipótesis? ¿Qué cree que pasó? ¿O cuáles son las hipótesis? Sí. Normalmente un submarino, yo le digo por mi experiencia en la Guerra de Malvinas, cuando hay una emergencia, lo primero que hace el comandante es salir afuera, ya sea por oxígeno, por entrada de agua dentro del submarino, entrada de agua en los tanques de batería, gases, o sea, alta concentración de CO2 o también hidrógeno, porque la batería a plomo ácido desprende mucho hidrógeno, que es muy explosivo. Mario, a ver, ¿usted qué nos puede contar? Bueno, yo estuve en el submarino Santa Fe, que es más antiguo que el San Luis, y estuvimos en la misma época, nada más que a mí me tocó el submarino viejo. Estimamos que en este submarino toda la gente que está ahí está muy capacitada, como fuimos capacitados nosotros. Desconocemos lo que puede haber pasado ahí adentro. Sabemos que el único dato que tenemos nosotros es que fallaron las baterías. Después adentro... ¿Por qué motivo fallan las baterías? Y puede ser una falla eléctrica o algo alguna mala conexión de algo, o no se puede discernir bien qué puede haber hecho la falla de la batería. ¿No, Juan Carlos? Sí. No, yo estuve en el armado de los 960 elementos por los alemanes acá, y fui uno de los que armó esa batería. Y todas las baterías fueron armadas y controladas minuciosamente y firmado por un ingeniero alemán. Yo lo que me quedo es con el dato que daba usted, Juan Carlos, que decía cualquier problema que tienen ahí abajo, en las profundidades, lo primero que intentan es salir, ¿no? a superficie, emerger. Sí. Claro. Que es lo que todos están buscando, por lo menos es lo que queremos todos, y más los familiares, ¿no? Que dicen, bueno, estamos con fe de que van a aparecer y creemos que se han perdido, pero que están arriba. Ahora, podrían dos preguntas surgen de esta conversación que tenía Santiago con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Una, si la falla en las baterías, que es lo único que se supo hasta el momento, le permitiría eventualmente emerger. Y la segunda es si, como dijeron algunos expertos también, como hasta ahora hubo muy malas condiciones climáticas, decían algunos que es más seguro estar abajo que emerger mientras la tormenta y las olas son tan inmensas. ¿Es verdad? ¿Es correcto? La batería submarino, o sea, si yo tengo... El submarino cuenta con 4 tanques, vienen a ser, 2 tanques de batería proa y popa. Si se me pone en cortocircuito, se produce un incendio o tal cosa, se independiza, se deja y se sigue propulsando con el otro grupo de... O sea, podría emerger igual. Podría emerger igual. ¿Y las condiciones climáticas, si eran malas, puede ser que el capitán decida quedarse y no ir a superficie? Pero si yo tengo una explosión o tengo gas cloro o algo, desprendimiento de la batería, como puede ser hidrógeno... Tengo que subir. Tengo que subir. Claro. Sí o sí. ¿Sí, Chiche? Son tantas las cosas que circulan. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. A ver,
Este submarino reportó una avería de la que nosotros nos enteramos 2 o 3 días después. Esa avería determina que, esto obviamente debe ser material secreto que maneja la Armada, que le diga al submarino, señor, vuelva hacia Mar del Plata. Lo que no sabemos si lo reparó. Nunca hubo más comunicación con el submarino. Entonces, digo, acá hay una zona de misterio terrible. En estos momentos vemos un despliegue fenomenal para buscar el submarino que tenía que haber pasado hace 4 días por lo menos. Digo, hay un manejo informativo deplorable. Digo, vamos a suponer que las primeras 24 horas son manejos que hace la Armada con todos sus derechos, porque obviamente es un material sensible. Después, el submarino tiene capacidad para 37 tripulantes, tiene 44. Los 7 tripulantes extras son buzos tácticos, que nadie sabe qué hacían en el submarino. Con lo cual, habilita cualquier tipo de sospecha. Digo, empieza a aparecer una cantidad de información inquietante. Igual, Chiche, uno dice submarino, es de una precariedad, de una pobreza todo, pero, a ver, que esto desnuda la realidad de las Comparando Fuerzas con lo que Armadas. hemos visto que llegó, Sí. vos viste Sí. el equipamiento de incluso países vecinos, no hablemos solamente de flotas importantes que han llegado de Noruega, de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, Perú, Colombia, Uruguay, que han enviado su ayuda también. Tienen un nivel de sofisticación técnica. Pero yo no creo que sean suicidas los que se suben al submarino. Yo creo que son gente que quiere volver a ver a su familia. Digo, una cosa es un piloto de Lapa, que el tipo estaba loco y mató a 60 y pico personas. Otra cosa es un piloto... Estos son patriotas, ¿no? Que ponen la vida. Tienen vocación. Y además, Chiche, saben que todo lo que tenemos es relativamente obsoleto. En la Armada, en la aviación. Sí, a ver, Carolina. Santi, mira, algunos datos. Yo estuve en Mar del Plata hasta ayer. Me considero marplatense en muchos aspectos, así que lo voy a hablar desde un tema humano, porque los argentinos tenemos esto. Hoy nos hicimos todos expertos en submarinos. Y la verdad yo tengo mucho respeto por aquellos que son expertos. Pero hace no mucho, 2 o 3 semanas, nosotros debatimos acá el rol de las Fuerzas Armadas. Se había dado un pequeño aumento para los integrantes de las Fuerzas Armadas y venimos siempre con la monserga de si la década del 70, si hay que dar aumento o no dar aumento. Entonces, yo me encargué de averiguar cuánto gana, por ejemplo, algunos de los compatriotas que están adentro del submarino, de los que ahora todos estamos hablando, y me incluyo, y todos nos rasgamos las vestiduras por su situación. Esta oficial que estamos viendo, que vemos parte de su biografía, gana 25.000 pesos. El comandante de bolsillo gana 40.000 pesos. Y yo tengo una pregunta sobre la que todavía no tengo respuesta. ¿Por qué salió a navegar el submarino? A lo mejor alguno me la puede dar. En un mundo en donde yo en el teléfono tengo las condiciones climáticas que voy a tener en 2 o 3 días. Es decir, ¿por qué salió? Porque van a buscar barcos de pesca piratas. Pero no los pueden buscar la semana que viene, que está todo mucho más tranquilo y no con olas de 6 y 7 metros. Chiche, es de lógica. Sí, a ver, sí, por favor. No, estamos corriendo el riesgo de tratar esto como el caso Maldonado. Recuerdan ustedes, se elaboraban todo tipo de hipótesis y al fin resultó la más simple, ¿no? Esto es mucho más complicado porque se trata de una variedad de problemas técnicos. Yo no entiendo de nada de submarinos, jamás pisé uno, pero me imagino que no es solo un problema de baterías, sino de mantenimiento de una serie de sectores, potencia del motor, los motores, en fin. Ya sabremos qué pasó. A mí me parece que lo realmente importante aquí es tratar de descubrir realmente cuál era el estado en que salía ese submarino, las preguntas que se hicieron acá, podía salir, no podía salir, y más globalmente, cuál es la situación actual de nuestras Fuerzas Armadas, que ya ese submarino era del año 85, por Ahora, ejemplo. Juan Carlos, cuando arrancó, un minuto, Juan Carlos, ¿puedo? un minuto, porque Juan Carlos, cuando arrancó, usted dijo, estuvo 50 días abajo del mar. Sí. Sí, ¿y en qué condiciones está unos 50 días debajo del mar? Nosotros en ese momento, el Ara San Luis estaba casi, había finalizado la prueba de garantía en los primeros años de vida. Y nosotros llevamos víveres, agua, todo llevamos y pasamos, los días que pasamos fue una prueba con nosotros, porque nunca se había hecho acá, en la Argentina. Un récord fue. Un récord. 50 días. Sí. ¿Y por qué ahora sale un máximo de 7 días? ¿Cuál? Ahora. No, pero hacíamos snorkel.
Ahora 7 días duran... 7 días sin tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Sin hacer snorkel. Sin hacer el snorkel. Claro. Sin tomar aire de arriba. Es el aire del lugar, digamos, nada más. El submarino depende del consumo de batería que tiene. Si va a una velocidad normal, puede hacer cada 24 horas una carga de batería y regeneración de aire. O sea, saca el aire contaminado con los motores, descarga por el snorkel, por los flautines, y volvemos nuevamente bajo superficie. Nosotros en Malvinas estuvimos casi 40 horas bajo fuego, con helicópteros lanzándonos carga de profundidad. Tuvimos que asentamos en el fondo sin saber qué fondo teníamos. Hicimos patito en el casco del submarino San Luis achatado en el fondo. Ahí quedamos, tuvimos que dosar oxígeno a bordo. ¿Cuántas horas? Y estuvimos 38 horas. Nosotros, después cuando los helicópteros ingleses se alejaron, logramos despegar del fondo y lo primero que hicimos es hacer una regeneración de aire. Dice que la capacidad que tiene una persona que puede ingresar a trabajar en la Armada, en los submarinos, tiene una preparación física, intelectual y también psicológica muy particular. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para emprender este tipo de Nosotros, misiones? Antes de ser submarinista, nos hacen un test psicotécnico, psicopedagógico y psicomental. Y de acuerdo, por el encierro, la claustrofobia, claro. También, hay la primera prueba que nos hace hacer, nos mete en una cámara hiperbárica y va aumentando la presión. Ahí uno ya nota de que el cuerpo no es lo mismo. El cuerpo no aguanta o mentalmente no está para eso. Entonces entramos 30 y de ahí se va descartando lo que le hace mal a la presión dentro de la cámara hiperbárica. Y vamos quedando lo que aguantamos toda esa prueba. Después viene una prueba, un año de curso para hacer cada uno de su especialidad, y también se hace curso de todas las especialidades. Hasta podemos cocinar nosotros. Yo soy electricista, muchas veces están preparados para reemplazar a cualquier hombre a bordo. Es decir, el electricista para ir a máquina, como yo maquinista ir a la cocina, o ir a electricidad o a electrónica para manejar los equipos. Y de acuerdo a sus conocimientos, las naves que tenemos nosotros, ¿están preparadas para navegar en estos tiempos? Yo le digo mi opinión. El barco salió, si salió, es porque todo un mundo de gente autorizó eso, claro. No, lo verificó, claro, y está confiamos en condiciones de navegar. Talleres. ¿Entiende? Y la gente también no es loca. Sabe que está en condiciones de navegar el barco y el buque. Este buque navegó y estuvo navegando un tiempo largo. Sí, a ver que tenemos un último momento, Débora, por favor. Sí, bueno, hay que ser muy prudente con la información, por supuesto, porque bueno, se han encargado los voceros oficiales de decir que siempre hay que seguir la información oficial, pero lo que trasciende en este momento viene por parte de la Armada de los Estados Unidos. La Marina norteamericana afirma haber detectado una señal con el radar de sus aviones, y esto indicaría la presencia de un objeto a 70 metros de profundidad y a 300 metros de Puerto Madryn. Esto lo informa la Marina estadounidense, que está trabajando en conjunto con las fuerzas argentinas, e indican una señal con el radar de sus propios aviones de un objeto, es solo lo que dicen, un objeto, ¿no es cierto?, a 70 metros de profundidad. Poca profundidad. Eso es bueno si fuese, ¿no?, porque cuanto más profundidad, más difícil cualquier rescate eventualmente, y a 300 metros de Puerto Madryn. Esto es lo último que ha trascendido. Un dato importante, Santiago, porque la verdad que acá el drama es que hay 44 argentinos dentro del submarino, pero lo importantísimo es la solidaridad de todos y la apertura de Argentina para con el mundo, porque hoy tecnológicamente estamos viendo la llegada de unos pequeños submarinos que, de confirmarse esto que dice Débora, ese pequeño submarino desciende, tiene como un sistema de ventosa. ¿Hasta qué profundidad puede descender? Hasta 200 metros. Se adhiere al submarino principal y comienza a tomar a los tripulantes, y en un promedio de 6, 7, tiene que hacer muchos viajes, regresa a puerto. Así que hay que agradecer
la solidaridad internacional que tenemos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Lo que no estoy de acuerdo es lo que dijo la señorita. No, usted no tiene la culpa, porque esa información que usted está dando ahora ya salió el viernes, desde el viernes que anda rondando. Y hay que ser cauto en esas cosas. No, por eso digo, hay que ser muy prudente con la información que circula y hay que seguir la información en Mar del oficial, Plata, ¿no? Hay un montón de familiares en Mar del Plata que están contenidos en este momento con psiquiatras, psicólogos, con mismos compañeros de la Armada, que están esperando una lucecita de esperanza. Entonces, ustedes tienen que verificar de dónde viene la fuente primero, porque esa noticia ya la tiraron el viernes. Sí, es un objeto, eso no quiere decir que tenga que ver con el submarino. Y yo la estuve mirando también esa noticia. Nosotros estamos acá casualmente porque no íbamos a venir, ninguno de los dos no íbamos a venir. Venimos para aclarar algunas cosas que se están diciendo por todos lados y no es verdad muchas cosas las que utilizan. Y como esta noticia que acaban de dar recién, y después hay un montón de gente que están hablando y la gente de los familiares están esperanzados en todo lo que le están diciendo. Y le informo también que las Fuerzas Armadas o el comando primero le informa a la familia y después le van a informar a ustedes qué es lo que se vio, o qué es lo que se localizó, o qué es lo que se encontró. Igual se le está agradecido Mario, también a todas las Fuerzas Armadas, porque el mundo submarinista es muy solidario. Muy solidario, Mario, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Mario, detrás de todo eso hay un país que está expectante, está rezando obviamente por Operación con Vida, estas 44 personas que están dejando su vida por esta patria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos al próximo informe, el futuro de los medios. Seguimos sumando voces. Hubo una marcha hoy en defensa de la libertad de expresión y repudio al despido del señor Víctor Hugo Morales. Mirá. En repudio al despido de Víctor Hugo Morales de C5N se realizó una marcha de actores, periodistas y políticos en Plaza de Mayo. Fuertes críticas al gobierno y simbólica vuelta a la pirámide central. La más importante, luchar por la libertad de expresión, que es también como luchar por la libertad de información, el derecho a la información que tiene la gente. Estamos viviendo una etapa bastante sórdida. Necesitamos ciertos y determinados sectores que no tienen la posibilidad de expresar lo que piensan, canales lógicos. Que haya un 678 bien oficialista del gobierno y después, como pasaba en la década anterior, todos los demás canales hagan oposición. Este cercenamiento de las voces, nadie puede decir que esto es beneficioso para la libertad de expresión y para la democracia. Es un abrazo a Víctor Hugo, un abrazo al conjunto de los periodistas que hoy tienen en riesgo la posibilidad de tomar la palabra. Están intentando que ni siquiera queden esos lugares que podemos llamar alternativos. Esto forma parte de la pérdida de libertades individuales que hay en el país. El Estado tendría que asegurar la posibilidad de que otras voces salgan a la palestra. Ojalá que prontamente pueda ser una más de las voces que tratan de sumarse a la discusión y a la pelea comunicacional. Sentimos que se está haciendo una persecución a todo aquel que piense diferente al régimen. Siento en mi cuerpo, en mi sangre, en mi... las mismas sensaciones que sentí durante los 8 años del terrorismo de Estado de la dictadura. No es una dictadura, pero tampoco es una democracia plena. Claramente está relacionado con el ajuste económico. Hay un gobierno que viene a saquear a la patria, un gobierno para pocos necesita poca palabra, pocas voces. Víctor Hugo atenta contra el poder real, no contra un presidente de la República que es una persona que representa el poder real. Si todo está asumido por los intereses de empresas que a su vez dependen de pautas publicitarias manejadas desde la Casa Rosada de la manera más grosera y obscena que jamás se haya visto, no estamos en condiciones de decir que es respetado el derecho a la información de la gente. De esto no cabe ningún tipo de dudas y tengo plena constancia de que estas cosas son efectivamente así. Bueno, una marcha, sí. No hubo marchas cuando echaron a Longobardi de Radio 10, cuando echaron a Nelson Castro de Radio del Plata, o a Débora de C5N, o a Pepe Liachev de Radio Nacional, o a Juan Micheli cuando preguntó lo de la pechera. No hubo marchas cuando dejaron de pagarle el sueldo a los trabajadores de 360, o de Tiempo Argentino, o de Radio del Plata, o Radio América. No hubo marchas tampoco para pedirle a los empresarios que no se llevaran toda la guita de la pauta. No estoy hablando de Spolsky, de Garfunkel, de Cristóbal López, de la gente de electroingeniería, Gerardo Ferreira, Acosta. Al margen de eso, al margen de que me parece que hay marchas y marchas, a veces sirven y a veces no, yo creo que el tema de fondo es lo que decíamos ayer en este programa, que lo discutíamos con Diego. Tiene que haber voces críticas de este gobierno
no tiene que haber hegemonía de voces oficialistas porque eso es muy malo. Es cierto lo que vos marcabas ayer. Estamos en una revolución impresionante de las telecomunicaciones, donde avanzan las redes sociales, la convergencia, hay un mayor protagonismo de la sociedad. Pero la agenda mediática se sigue imponiendo en la televisión, en la gráfica y en los portales. Lo estamos viendo con el caso del submarino. Sí. No tiene que haber hegemonía. Buenas noches. Sí, no, una corrección. Yo integro la Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones y recibimos, no solo recibimos, fuimos con los trabajadores de Tiempo, de Radio América, denuncias contra Spolkis, cobraba la pauta publicitaria, no pagaba a sus trabajadores. No recuerdo marchas así como esta, pero hemos bueno. estado, y le podés preguntar, he estado presente. A mí no me llamó nunca, hemos estado presente porque en esto no recuerdo no se puede. repudios a Spolkis. No, sí, hemos estado y con proyectos podés mirarlo, eso que te estoy diciendo es público. Justamente el domingo estábamos en un programa en mi provincia donde un periodista, Martín Varela, recordaba cuando fue expulsado, sacado del aire por pedido del grupo económico que manejaba el medio en el que él estaba, recibió un pedido del gobernador de entonces. También me solidaricé con él, pese a que era un periodista que me vivía, nos reíamos juntos ayer, me vivía pegando, cuestionando. No se puede tener esa mirada sesgada de cuando me conviene, cuando coincido o no coincido. Eso tiene que ser. Y el dato preocupante no es solo Víctor Hugo. Nosotros hemos relevado en la comisión, hay 2.700 colegas de ustedes que se han quedado sin trabajos. Y no es que fueron los medios CAC o generados al calor de los 12 años. Los de DIN, AGR, hay un montón, Radio Rivadavia. Lo que me parece que hay que discutir fue un avance de este gobierno que quedó trancado, es el tema de la ley para regular la pauta oficial, que dio media sanción el Senado, que podría resolver parte de estos agujeros y quedó trancado en diputados. 12 años no la sacaron. No, ahora sí, podrían sacarlo. Por favor. A ver, Johnny de alguna manera marcó bien todas estas contradicciones. Hubo muchos periodistas que nos quedamos sin laburo, que perdimos cosas, nadie hizo marchas. Desde 6, 7 y 8 cocinaron a cuanto periodista pensaba diferente, hasta el insulto. Recordar todo eso ya es ocioso. Me parece que el periodismo está atravesando una crisis, yo te diría, no terminal, pero sí gravísima desde el punto de vista de sus ingresos, y creo que está buscando con nuevas maneras de comunicarse y de comunicar las cosas. Hoy no alcanza con decir esto me gusta de este gobierno o no me gusta de este gobierno. Tenés multitudes de troles que están en estos momentos trabajando, reemplazando la operación crítica de un periodista. Yo lo estoy sufriendo porque me pasa, lo tengo con la community manager de Polémica. A veces tiene una cosa y llegan 200 mensajes iguales respecto a determinadas cosas. Yo, por ejemplo, creo que la comunicación del tema del submarino se tenía que haber hecho por lo menos con el jefe de gabinete y el comandante en jefe de la Armada. Tenía que haber sido institucional la comunicación. Bueno, ese tipo de cosas cae mal, por ejemplo, ¿entendés? Y de hecho hay una interna, o sea que yo creo que, digamos, se confunde esto. Y lo lamento por Víctor Hugo. Víctor Hugo es un gran profesional, gran relator. A mí no me enamora Víctor Hugo. Jamás yo hubiera escuchado un programa conducido por Víctor Hugo. Pero qué sé yo, si a lo mejor representaba una voz crítica. Los jubilados dicen que se quedaron sin voz. El 99% de los periodistas están puteando por el tema de los jubilados, por haber utilizado como variable de ajuste los 100.000 millones de pesos de los jubilados. O sea, no es que los jubilados han quedado totalmente abandonados. En su momento Víctor Hugo fue la voz de abanderada de la gente del campo, con la 125. Sí. Y eso no lo hizo ni mejor ni peor. Después cambió la manera de pensar, cosa que está muy bien también. Para mí es necesario que estén todas las voces. Para mí es fundamental. Ahora, esa es una discusión, el tema de si hay o no censura, que lo podemos discutir. Y otra cosa es cómo se ha transformado, cómo se está transformando. Estamos en un momento de transición de lo que es este trabajo, de lo que son los medios en general y la manera de comunicar, que era lo que hablábamos ayer. Sí, Diego. He escuchado yo también mucho en estos días, estoy harto de algunos colegas con los cuales he compartido. A mí también me echaron de C5N. Y vos lo sabes, Santiago. Sí. A mí también me echaron. A mí también. No dije Claro. que A mí también. Yo hace pocos meses, este año, me quedé sin fútbol para todos y en la continuidad me consta, pues me han dicho, Santilli, recuerdo, Lombardi, hasta el propio Macri, que era muy bueno haciendo fútbol, pero me consta que por cuestiones políticas no podían
tenerme en pantalla con este nuevo sistema de fútbol. Tampoco dije ni mu, alguien me vio protestar, ni escribí un tuit. Me la comí doblada. Digo, perder laburo, cambiar, que venga un programa nuevo y vos te dejen a un costado, que te reemplacen. Eso pasa naturalmente, le ha pasado a un montón de periodistas. Digo, tampoco encontremos en esto una persecución de gente que ni hablaba de política y ahora me echaron de C5N. No. Hubo un programa nuevo, te corren, eso pasa a menudo en todos los medios. Lo que está sucediendo acá, en este momento, en esta situación clave, no solamente la pérdida de empleo, porque son más de 3.000 periodistas, sino que por diferentes motivos, insisto, creo que tenemos que analizar, bien disimulado, con mucha, yo uso la palabra carpa, pero con mucho disimulo, bien hecho, se están acallando las voces opositoras y críticas. A mí me han enseñado y me han cuestionado durante años, por mi rol en este programa, que nunca hay que halagar ni contar las cosas buenas a un gobierno. Que el periodista está para criticar, denunciar y oponerse al gobierno de turno. Hoy no está pasando eso. No todos, pero la gran mayoría, la baraja que uno da en la mesa, son voces que acompañan bien al gobierno. Críticas desaparecieron. Eso es lo que nos preocupa. Como decimos, todos queremos ser opositores. Son todos amigos del gobierno ahora. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el informe excelente que nos dio Jonathan, en el sentido de que está clarísimo que lo de Víctor Hugo Morales hoy no tiene la misma repercusión, o mejor dicho, ninguna repercusión que tuvieron todos esos hechos. El de Micheli fue escandaloso en Canal 7, en la televisión pública. Elia Chef en Radio Nacional. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Por el otro, otro tema que hay es cómo distinguimos un caso de censura de un caso de cambio profesional. Estamos hablando de que hay 3.000 periodistas o que están en riesgo, despedidos o despedidos. Perdóname. ¿Me dejan terminar? ¿Me dejan terminar? O están despedidos o en riesgo de ser despedidos, los salarios han bajado muchísimo, hay muchos medios que no pagan colaboraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este no es el caso de Víctor Hugo Morales. Más allá de cómo lo juzgamos, yo detesto su actuación profesionalmente hablando durante todo el periodo kirchnerista. La detesto, me pareció lamentable, pero eso no es lo que está en juego ahora, en este momento, en esta discusión. Víctor Hugo Morales es una víctima, Víctor Hugo Morales es un empresario, podría crear su propio programa tranquilamente. La plata, es la voz, es lo que dice. Santiago, perdón, yo creo que tenemos que dividir las aguas y comparar los anteriores con esto. Lo de Longobardi, Nelson Castro, Pepe Lachef, Débora y todos los compañeros sabemos que fue un caso claro de una persecución. Acá lo que tenemos que saber, quién maneja este grupo Indalo, si el señor López o gente nueva que la justicia no autorizó. Y en el caso puntual de Morales, Diego, lo que nosotros tenemos que saber si hay censura o no, porque yo creo que no sería el momento para el gobierno. El gobierno se nutre de algunos satélites que fueron Radio 10, C5, EVE en Canal 7, para esta confrontación, déjame terminar, o esta famosa grieta. Que haya 3.000 menos también tiene que ver con que en algún momento abrieron la barrera a los señores Spolsky, Garfunkel, Ferreira, Cetra, que nunca controlaron Radio Rivadavia, Araceli es consecuencia del desorden absoluto, y de gente que vivió de pauta. Y en la República muchos medios se abrieron únicamente por ser medios pauteros. A los 2 minutos, cuando se fue el gobierno K, desaparecieron. Entonces yo creo que hay que separar. Yo creo que hay que separar. El otro tema que hay que decir. Perdóname, si hubiera si hubiera censura. Diego, no tengo un tomate. ¿Sabés que tengo? Que llenaron los medios de delincuentes. No, dejá de hacer demagogia. Dejá de hacer demagogia. Llenaron los medios de delincuentes. Con respeto. Yo les quiero decir una cosa, digo. Nunca en la vida llamó a alguien por lo que vos decías. Al contrario, yo creo que al gobierno, este gobierno que gobierna por contrastes, y yo lo decía ayer, cuanto más voces que agiten del otro lado, desde ese lugar, le conviene. Le termina, es funcional. Chicos, le termina siendo... ¿Vieron lo que siempre se quejaba la gente de la ancha avenida del medio? Sí. Claro. Digamos, entre los dos se retroalimentan todo el... Yo creo que acá... No, yo no creo. A ver, quiero escuchar a alguien del Frente Renovador. Usted que todo el tiempo se quejaban de los polos, ¿no? Sí, bueno, eso fue una acción política hecha a propósito para que haya dos opciones, blanco, negro y que no haya grises.
Pero también tengamos en cuenta que es cierto que hay muchos medios que están en crisis, particularmente este Canal 5, que pertenece o pertenecía a un grupo empresario que le debe más de 10.000 millones de pesos a la AFIP, que presentó un pedido de concurso, de quiebra y fue denegado por la justicia. Alguna información que está dando vuelta por ahí dice que el contrato de Víctor Hugo era demasiado alto para los ingresos que hoy tiene Canal 5. Les digo que yo personalmente tengo un gran aprecio y admiración por Víctor Hugo, más allá de lo que piense políticamente, no me interesa, pero me parece un buen periodista. Y me parece que acá se mezclaron los tantos. Ahora, también es cierto que cada gobierno trata de tener asegurada la comunicación. Hablaba Chiche de los trolls. Los trolls son terribles, a mí me lo hacen también ahora. Antes era 678, que me dedicaron varios programas por críticas que yo hacía al gobierno, y ahora son los trolls que dicen que pertenece al jefe de gabinete, no lo sé ni me interesa. Quiere decir que los manejos de los medios se están haciendo con intereses subalternos y tenemos que tener mucho cuidado. Miren, les voy a contar una experiencia reciente de hace 20 minutos. Yo salía de casa, vivo cerca de acá, un canal, no quiero decir cuál, titulaba Corrupción K, se encontró una balsa del submarino más chica de lo que le correspondía, por lo tanto, cuando repararon el submarino, porque hubo corrupción, compraron una balsa más chica. Yo me quedé atónito, le pregunté a los expertos, a uno de ellos yo lo conocía, al formoseño lo conocía de mucho antes, que lo saludé, me dijo, che, esto dice, no, esa balsa no era del submarino. Ahora, ese canal titulaba Corrupción K, la balsa es más chica de lo que correspondía. Muchachos, bajemos un cambio. Sí, a ver. Un poquito más largo que siempre voy a hacer. Acá tenemos dos amigos, colegas míos, porque fueron también editores muchas veces, directores de medios. Y uno cuando diseña el medio, es un nuevo diseño. Y en cada diseño uno pone los perfiles que necesita para ese diseño. Y eso no tiene que ver con la censura. La censura es una cosa mucho más específica y clara. Es, yo no permito, después de leer algo, lo censuro antes de que salga. Eso es la censura. Es el Estado que determina qué puede salir, qué no. Censura había en la época de los milicos, había un señor en la playa de distribución y revisaba qué salía y qué no salía y decía esto puede salir, esto no puede salir. Censuraron la revista Humor, censuraron un montón de cosas que no podían salir. Me secuestraron. Perfecto, secuestraban ediciones enteras. Eso es censura. Todo lo demás no es censura. Es otra cosa. Punto número uno. Después, la idea de hacer un medio que tenía en ese momento yo, la que tenía yo, había tipos de ultraderecha o parecido, estaba María Eugenia Estensoro, que no es ultraderecha, que es liberal, estaba Hernán Invernici, que escribía desde la cárcel y que había sido un tipo de LERP. Ese era el diseño que yo hacía. C5N tenía un diseño que después de que lo dejó Haddad, que es un gran director de medios, cuando lo agarra la gente del kirchnerismo, lo convierte directamente en subordinado de la pauta y no de la calidad. De hecho, bajó la audiencia enormemente. No todos los medios. No, pero vivía básicamente de la pauta. Falso, No todos los medios. No todos los medios, estoy hablando de C5N. Pero terminé. Y ahora está haciendo lo mismo. Quiere seguir viviendo de la pauta, que es lo que sabe hacer. Y entonces, para poder vivir de la pauta, es probable que tenga que cambiar un poco el perfil de la gente adentro. A mí me echaron de una manera indirecta de Radio Cooperativa, porque me agarró el dueño de la Radio Cooperativa y un par de compañeros me dijeron, si vos seguís acá, nos van a joder la pauta a nosotros, porque en ese momento ya la Cámpora había tomado algunos de los programas, estaban dándole mucha pauta desde el kirchnerismo, y a mí me sacaron por eso. Y yo me callé la boca y me fui. ¿Qué iba a hacer? Gustavo. No, a ver, hay un par de cosas que me parece que está bueno para diferenciar. Primero, tenemos una crisis en una empresa, ¿sí? En este caso es una empresa de medio, pero podría ser cualquier tipo de empresa, con 3.000 personas. Bueno, ¿el gobierno puede hacer algo? El gobierno puede hacer algo, que tiene un programa que se llama Repro, en el cual el gobierno colabora con empresas que están en crisis para pagar los sueldos. De hecho, yo trabajé en una radio del Grupo Clarín, donde los Repro, como la radio no andaba bien, los Repro funcionaban y nos pagaba parte el gobierno anterior. A mí lo que me llama la atención es que yo hoy hablé en público con el ministro de los Sistemas Públicos, Hernán Lombardi, y no sabía ni siquiera si se estaba utilizando el Repro. Me llama la atención. Ese es un punto. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Después vemos, yo no estoy diciendo que el Estado tome un medio del cual sus dueños se robaron 10.000 millones de pesos. Ahora, y hay un segundo punto que tiene que ver con lo de Víctor Hugo. Víctor Hugo, hasta donde yo sé, está trabajando en una radio. Se fue ese 5N, pero está trabajando en una radio.
A nosotros, y nadie se victimizó como no te victimizaste vos, cuando Spolsky compró una radio que funcionaba muy bien, le dijeron, muchachos, ustedes no pueden estar porque trabajan la pauta. Nos fuimos a otra radio chiquitita que empezó con nosotros, empezó a crecer y hoy tiene audiencia, tiene pauta y es un fenómeno radial interesante. Víctor Hugo no es que tiene la voz acallada, hoy está en una radio que es la M750 que tendrá que hacer el trabajo de conseguir su audiencia y su pauta. No le va mal en audiencia, perdón, porque de acuerdo a la medición de Ibope, la radio tiene un muy buen caudal de audiencia y creo que en el segmento de 9 a 12 Víctor Hugo va tercero. Bueno. Lo que también hay que marcar, porque alguna vez lo dijo acá el dueño de este canal, que llamaban del gobierno anterior para pedir cabezas. Rajen a este pelotudo, saquen al otro, vamos por Majul. Entonces sería bueno nosotros que estamos en el medio que averigüemos si pasó esto con Víctor Hugo a las nuevas autoridades estas, o al señor López, o a quien sea. López debe 10.000 millones de pesos, ¿no? O tratemos de ver si en los medios hay llamados para pedir por cabezas de gente. Porque una cosa es que alguien determine, a mí me encantaría que todos tengan laburo, pero otra cosa es que pidan cabeza de gente. Si a vos también te pasó. Lo que ha cambiado es cierto, que ya no está ese famoso llamadito. Saquen a este, saquen al otro. Editor, no necesariamente a veces sacando. Esa nota no en la pauta pasaba, me ha pasado, no me interrumpas. Lo dijo Levinas recién, no en la me pauta interrumpas. Me ha pasado de escribir un tema, porque estoy en casa de gobierno, de empezar a buscar información para escribir un tema, ya previamente acordado con el editor, y al final de la tarde no va a la nota. ¿Y por qué? Porque obviamente molestaba, y te aclaro, yo trabajaba en un medio que no podía ser crítica, o sea, el tema molestaba. Hoy el gobierno, por el contrario, si querés lo que quiere... ahora viene el palo para el gobierno. El gobierno no levanta teléfonos, no llama editores, no pone en listas negras a periodistas, pero sí está ejerciendo un control que a mí me preocupa, que lo veo en la Casa Rosada, que es donde me muevo, en el sentido de cada vez más limitaciones a acceder a la fuente de información que son los funcionarios. Eso... 12 años es Liliana, la fuente de nada. Perdón, hasta ahora me quedé callado. Primero, la fuente de información, Liliana, yo que ejercés la profesión, no son los funcionarios. Perdidos estamos los periodistas y creemos que es una de las fuentes y hay que chequearlo. Pero déjame que yo me exprese. En segundo lugar, desde que lo conozco al señor Víctor Hugo Morales, que fue en el año 94, cuando yo ingresé a Radio Continental, siempre fue un privilegiado del salario y de la pauta. Pero eso el precio se lo puso el mercado. Déjame que complete. Claro, nadie te va a pagar más de lo que vale. Sí, claro. Déjame que complete. Yo también ganaba muy bien. Siempre trabajó con todos los gobiernos. Se encuentra ahora en una circunstancia en la cual le dicen, o bien, señor, no le podemos seguir pagando lo que usted deseaba, o la verdad, vamos a prescindir de lo que usted hace. Salidas para los periodistas. Yo durante los 12 años del kirchnerismo, sin ser una experta en esto, armé mi propio portal. Hoy no lo tengo, por eso lo puedo decir, porque llegó un momento en que me retiré. Me costó muchísimo hacerlo, porque me costaban las pautas, me costaba poder hacer una redacción independiente. Tuve mi programa de cable. Digo, ¿era lo que me encantaba? No, me hubiera encantado seguir conduciendo en Continental. Pero ¿sabés qué pasa? Llegó un momento en que el kirchnerismo dijo, no nos interesa la voz de Carolina Perín. Me costó 12 años. Estuve acá sentada un día y conté lo que pasó a mi marido y lo que pasé yo. La verdad, no tuve marchas ni las quiero, porque a mí detesto lo que nos pasa a los periodistas. ¿Qué te pasó? Recordame. De debatir. Bueno, me pasó amenazas, mi marido fue uno de los denunciantes de todos los negociados de las maquinarias agrícolas con Venezuela, que el señor Víctor Hugo Morales defendió la 125. Yo te puedo decir que mi marido, que era el defensor del pueblo de la nación, se sentó y trató de conciliar las partes, y creo que Aldo no me deja, no lo haría, no mentiría nunca, pero creo, Aldo, que vos conocés la trayectoria de él. Lo pasamos muy mal. Y durante 12 años yo no trabajé. Y te digo, egresada del ISER, 2 premios Martín Fierro, 2 premios Santa Clara de Asís y muchos más premios que no vale la pena enumerar. O sea, cuando dejé de trabajar, no fue porque no tenía rating. Tenía todo el rating, pero al kirchnerismo no le gustaba eso. Entonces, que el señor Víctor Hugo Morales en este momento se victimice, por mí que gane 10 millones de dólares, pero no es víctima. Víctimas son todos los compañeros que se quedan sin trabajo por el robo que hicieron aquellos que vivían de la pauta oficial sin conocer los medios. A ver, yo te explico lo siguiente. Hay una herramienta que se llama Google Analytics. ¿Sí? Sí. En estos momentos vos tenés un sistema de saber qué pasa con los portales. Hay portales que tienen 500 visitas por día
y tienen 1,5 millones de pesos de facturación mensual. Hoy hay otro sistema de apoyo, hay otro sistema de vivir. Probablemente no es el Estado el que mande la pauta, sino determinadas empresas vinculadas al Estado. Y ganan fortunas periodistas que tienen fama de transparentes, vinculadas al Estado. fama de muy transparentes y tienen facturaciones de 1,5 millones de pesos por mes por abajo de las patas, con un portal que no lee nadie. Absolutamente nadie. Juro que nunca he tenido ninguna cosa yo no sé, tendré tocado un peso de la pauta política que para mí tiene que ir a hacer plazas, ¿no? Más allá de la pauta que se distribuye en los medios, que como indica la ley. Entiendo dónde va Chiches, esa pauta para tener las voces agarradas de las pelotas, las lenguas agarradas de donde uno quiere. Pero me parece que el tema es mucho más profundo. Yo creo que este tema excede a Víctor Hugo y es la situación en la cual está la empresa. Claro. ¿No? A ver, por favor. Absolutamente. Sí. Hay un marco que me parece que es innegable mencionarlo y repetirlo. Las empresas periodísticas en el mundo están en una crisis gravísima, que en muchos casos es terminal, según el respaldo económico que venía de muchos años o de pocos. El Washington Post terminó en manos del señor Jeff Bezos, de Amazon, después de 120 años de historia. Vino una empresa de las nuevas, lo adquirió, lo potenció, pero tuvo otro rumbo. Para poner ejemplos grandes que están lejos de acá, de la grieta y de cualquier historia chiquita que nosotros querramos usar como filtro para leer esto. Me parece que eso repercute más. Las crisis económicas pasan lo mismo. Tuvimos 4 o 5 años sin crecimiento o con caída de la economía y todo el mercado publicitario se resiente y sabemos que la caída es rápida, la recuperación siempre es muy lenta, el dinero empieza a ir a otros lados. Solamente las empresas con mucha vocación o con un respaldo económico pudieron soportar y en el medio de eso estuvo la política. Recién ahora, déjame una sola palabra. Decían acá nuestros compañeros, la censura es lo que explicó recién Gaby y en este caso podría ser un funcionario, un gobierno que explícita o implícitamente, directa o indirectamente, quiere eliminar o reducir el tamaño de una voz que le molesta. La verdad es que eso ocurrió, hay muchos ejemplos en los últimos años, ahora no pareciera que estuviera pasando. No me parece que sea el caso de Víctor Hugo Morales. Morales tiene una audiencia, tiene un público que seguramente desea escucharlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque ahí es donde llegamos a Cristóbal López, es inevitable llegar ahí. Una empresa que era rentable y que tenía buena audiencia y que tenía pauta de este gobierno, de hecho, en algunos casos nos decía, ¿cuánta pauta oficial que hay en C5? Mucha pauta. Porque también está el tema, me sacaron la pauta. Ese informe lo dijo, es mentira. Mucha pauta del gobierno de Macri iba a C5N y sigue yendo hoy. Pero discúlpenme, ¿Pero qué pasa? Hay un agujero, hay un, como decía vos, Pablo. Pero está bien, por eso tenemos que ser guardianes. No sé si recuerdan el Diario de la Nación. El Diario de la Nación. Perdón, el Diario de la Nación en su momento tuvo una presión terrible del gobierno hacia los supermercados para que le saquen la pauta. Sí. Porque querían cerrar, quería que se caiga el diario. Es decir, eso no pasa ahora. Lo que hubo durante todo el kirchnerismo, lo mismo le pasó a la Nata con Crítica. Lo agarraron a Coto, había hecho un pacto con la Nata, donde ellos le iban a dar una cantidad de pauta que le iba más o menos a mantener el diario durante un tiempo. Al año vino el de Coto y le dijo, yo te voy a seguir dando la guita, pero no te la puedo dar en blanco, porque si te la doy en blanco me agarran, yo quiero cumplir con mi pacto, y la Nata dijo, no, yo negro no la puedo agarrar, y se fue de Crítica. Eso lo hacía el gobierno, nada más que el gobierno. A una empresa que les debe 10.000 o 12.000 millones de pesos de evasión fiscal, a mí me parece cuanto menos contradictorio. Y lo del repro me parece discutible. Pero bueno, ahora, yo creo que hay un exceso de egocentrismo. Porque ególatras hay un montón somos muchos periodistas, pero esto ya es un exceso, una banalidad absoluta. Ayer discutíamos, ¿se ganan, se pierden elecciones por el periodismo hoy en día con el avance de las redes sociales? No. Yo creo que no. Y eso lo demostró Cristina en el 2011 ganando con el 54% y el ejemplo de Estados Unidos. Trump tenía la CNN, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ABC, todo en contra y el tipo ganó igual. Entonces me parece que estamos dándole una supremacía global a el periodismo o a algunos medios de comunicación que no tienen. Sí me parece importante que el periodismo hoy en la Argentina, aún con más o menos importancia, sea crítico de todos los poderes, de la corrupción estructural del kirchnerismo, Jaime Vudú, Lázaro Devido, y de los graves errores que está cometiendo el gobierno de Macri, como hacerle pagar a los jubilados el ajuste más brutal o
quererle perdonar la deuda al papá de Macri, a Franco Macri, una deuda multimillonaria. Yo creo que hoy, por suerte, hay en el periodismo muy buenos periodistas que trabajan, por ejemplo, en La Nación, en Clarín, en esta misma empresa, que sin llegar al extremo de la fanatización, que comparto con Pablo, le conviene al gobierno actual, como decías vos, por contraste, los Víctor Hugo, los Navarro, los Silvestre, hay muy buenos periodistas, qué sé yo, Hugo Alconada-Mont, que hace duras investigaciones en el diario La Nación, por el caso Arribas, es más, Carlos Pañi. Aparte, sí, o de Pañi o de Alconada-Mont, los frentes de tormenta más importantes que tuvo que afrontar este gobierno salen de ahí. Ayer hablamos de Ismael Bermúdez, uno de los periodistas que está siendo más duro con la reforma previsional, hoy lo entrevistamos en la radio, que decía, muchachos, guarda con la fórmula de movilidad jubilatoria porque están haciendo cualquier cosa, van a aumentar 20 pesos con ese cambio. Es Ismael ¿Saben Bermúdez. lo que me pasa todo el tiempo? Estoy sintiendo algo desde hace un tiempo largo ya, ¿no? Valga la redundancia, que tiene que ver con que siento que todas las discusiones que tenemos atrasan. Esto atrasa 30, 40 años. El mundo ya está en otra cosa, está absolutamente con la cabeza mirando hacia otros horizontes y nosotros seguimos hablando de cosas que ya hemos quedado viejos. A ver, usted, por favor, que yo vengo da de clases, sí, afuera también. Yo vengo de Estados Unidos y en Estados Unidos también estuve con algunos colegas. La discusión ahora es cómo hacemos para retener al lector. Ya no hablan de impreso, están hablando cómo hacemos para retenerlo en esto. En la web. En la web. Claramente los grandes medios son los que van a tener más posibilidades de sobrevivir porque lo que están haciendo, porque ya la audiencia local no te basta. Entonces los grandes medios se expanden a captar mercado español. Por ejemplo, grandes empresas, entre ellas, por ejemplo, Bloomberg, están cada vez más dirigiéndose a los mercados latinos en idioma español. Porque lo que ven es que ya en tu propio país ya no es suficiente. Y además, la otra observación que hacían era, cada vez los lectores les importan menos las cosas. Cada vez es más una actitud, digamos, de ombligo, de querer ver solo lo que a mí me interesa, estrictamente, y entonces cuesta mucho el manejo de una información global. Esa es la discusión que están teniendo. Lo que ocurre, todo lo que se está diciendo aquí es cierto, pero hay que hacer una distinción entre libertad de expresión y libertad de empresa. Naciones Unidas hace 30 años formó una comisión que dirigió el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda en ese momento, Sean McBride, que trabajó 5 años, la integraban Gabriel García Márquez por América Latina y demás, un informe para Naciones Unidas sobre libertad de expresión. Y básicamente el informe McBride dice eso, hay que distinguir entre libertad de empresa y libertad de expresión. Se refería a las empresas periodísticas, por supuesto. Entonces hacía una serie de recomendaciones sobre el rol del Estado. La idea es que puede haber 5 empresas que tienen 5 líneas políticas diferentes, pero el Estado lo que tiene que garantizar es el acceso a través de los medios de Estado públicos. Nosotros aquí, en eso que vos decías recién, que atrasamos 40 años, es que no consideramos a los medios del Estado, sino del gobierno de turno. Por eso ocurren estas cosas. Unos lo hacen peor, otros lo hacen mejor, pero es el gobierno el que decide si modifica, no ya la pauta, que lo hacen todos, sino si modifica la ley que determina cómo va a funcionar la pauta. Pero ahora sin tener un programa de televisión o de radio, en un medio competitivo, importante, una persona emitiendo una simple carta en Facebook puede llegar a millones de personas. Sí. De hecho, es lo que hizo Debido. Exacto. Que escribe carta más cartas que bueno, pero no es un problema de Debido, ¿no? Siempre es un problema de Debido. Es un problema generacional. Es un problema generacional. La generación de mis hijas no mira más televisión. Y no es una generación desinformada. Hay estamos en un tránsito tecnológico. Eso significa que, por ejemplo, Facebook recibe mucha más pauta privada que cualquiera de los canales que nosotros podemos mirar generacionalmente. Ahora, mientras se produce, y no es fácil regular, nosotros estamos con un proyecto por otros temas con relación a las publicaciones en Internet. Ahora, mientras se produce ese tránsito, por eso hablaba de la ley de regular la pauta oficial, tiene que garantizar
esa igualdad. Lo decía Chiche, hay medios en mi provincia que tienen más tirada o más audiencia que algunos de los portales acá en Capital, que cobran muchísimo más. El 70% de la pauta se reparte acá en Capital. Y hubo una concentración, un 45% de las 8.000 millones que es la pauta publicitaria, y Clarín fue el gran beneficiado. Eso también hay que decirlo. Mientras nosotros vamos a buscar... Es más, si vos me decís que lo sacan, preguntaba cuál es un criterio cuando se lo echa o no, cuando hay censura. Un periodista como Navarro, que tenía una audiencia vasta y lo sacás, y bueno, algo te hace pensar. Ahora, si vos me decís, yo creo que hasta capaz que le hicieron un favor, porque el fenómeno que está generando con sus publicaciones los domingos en Facebook, probablemente le terminen dando un negocio económico más importante. Ahora, ese no es el problema. El problema es garantizar que se sostengan las voces, que es lo que se siente que hay una restricción muy grande. No, también tenemos que dar una discusión, porque vos decís, bueno, Facebook, y se informan por Facebook, y entonces Facebook recibe pauta. Perdón, Facebook no genera noticias, Facebook nos saca las noticias que generamos nosotros. Yo no dije eso, no dije eso. La televisión es tremendo, sí. No, yo no dije eso, dije que reciba más pauta publicitaria. No, yo no digo eso, yo lo que digo nomás que no dije ese tema. Los grandes buscadores de Internet que utilizan todos, en realidad lo que están haciendo es reproducir de forma absolutamente gratuita todas las noticias que damos nosotros en los distintos medios y toman de ahí sin pagar ningún derecho de copyright. Y eso es lo que se está discutiendo en el Congreso. A buscar un periodismo de calidad, tenemos que fortalecer a las empresas que hacen periodismo, no a los buscadores que se toman. Con la pauta publicitaria, porque la privada se va donde quiere. Mucha publicidad a las redes, medios electrónicos que no generan periodismo. Sí, pero acá se está planteando algo muy importante, decíamos, ver hacia futuro, ¿no? Yo asesoro a una organización de derechos de autor relacionada con el cine. Y hoy justamente tuve esa reunión, hay un diputado Raffo del Frente Renovador que presentó un proyecto sobre grabar a la organización Netflix y todo lo que es por internet, que transmiten películas argentinas a nivel mundial y no pagan ningún impuesto ni ningún derecho de autor. No, pagan. Creo que... ¿Cómo? Pagan derecho. No, hoy no paga. Netflix hoy no paga Netflix derecho de autor. No lo paga. Ojalá lo puede pagar. Entra en la reforma previa. Como dice Netflix, me encanta como dice Netflix. Netflix, no sé. Bueno, no, lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos discutiendo algo que es hacia adelante, que es muy importante, ¿cierto? Igual ese es el presente, ¿no? Es sí, por eso, pero el futuro tiene que haber un derecho de autor que debe ser reconocido. Totalmente. Que hoy no se está reconociendo. Hay algunos países como Canadá, como Francia, que no solo ya le cobran el derecho de autor, sino que le obliga a estas organizaciones internacionales que pongan en primera página películas de sus países, ¿no? O sea, primero tienen que ser películas francesas y después el resto de los países. Canadá está haciendo lo mismo. Entonces, estamos discutiendo un tema vital hacia lo que se viene. Hoy las nuevas generaciones, inclusive los chicos chiquitos, ven más Netflix que algún otro canal de aire nuestro. Entonces... igual los chicos, yo tengo hijitas muy chiquitas y los chicos ven absolutamente todo. Es multiplataforma la cosa ahora. Por eso cuando se quiere enterrar un medio, cuando se habla de la radio, yo otro día que estaba en los Conex escuchaba muchos discursos que sentían, ¿no?, que atrasaban muchísimo. De hecho, Fontevecchia dio en la tecla cuando hablaba acerca de lo que iba a pasar de acá a 10 años, que iba a ser la próxima entrega de los Conex de comunicación y periodismo, ¿no? El tema es que estamos hablando de cosas que por ahí no sabemos bien para dónde va a cambiar, pero estamos en un momento, como decía Araceli, en una transición. Están cambiando los medios. La radio, tal cual la conocíamos hasta hace unos años, ya no es más la radio así, porque la radio se transmite en vivo, sale por canales HD. Pero no murió, ni muere. Al contrario, mutó en algo crece, mucho más fuerte. Claro, y lo mismo le está pasando a la televisión, crece. El tema acá son las multiplataformas y el contenido que es uno solo, digamos. Pero el contenido es el que se genera en un programa de televisión. El contenido todavía lo siguen aportando mayoritariamente, permítanme, la gráfica. Lo que pasa que no la aporta en el sistema tradicional de papel como lo conocíamos. Claro. Pero todavía la gráfica, y eso va a seguir existiendo de acá. Lo que no sabemos es ese contenido en qué vehículo estará. Espera que hablamos de la carta. Bueno, debido y otra carta que pide la reconstrucción del peronismo. ¿Qué pasa con el presente y futuro del peronismo? Mirá. Tienen muchas cosas para decir. El pensador tumbero.
Otra reflexión de Julio De Vido desde el penal de Marcos Paz. En la edición de hoy, la unidad del peronismo. La situación del país amerita la movilización total del peronismo como abanderado histórico de los derechos del pueblo argentino y fundamentalmente de los trabajadores. Nadie puede ser dejado de lado y mucho menos hacerse el distraído. Y no tengo miedo de usar la palabra kirchnerismo, porque es la versión actual, potente, presente de lo que nos enseñaron Perón y Evita en la década del 50. Si no somos capaces de sentarnos todos, sin excepción, sin exclusiones de ningún tipo, tendremos neoliberalismo para rato. Nuestra propuesta futura y de quienes pretendan representarnos sea el plan del Perón, de Evita, de Néstor y Cristina, y que no se desvíe un solo milímetro. Nuestro único enemigo de hoy es el miedo, que se ve reflejado en la conducta de algunos compañeros. No es Macri, él es el adversario a derrotar en 2019. No tenemos que tener miedo de decir a dónde estamos y a dónde queremos ir. Bueno, la reconstrucción del peronismo, sí, por favor. Sí, no, estábamos diciendo con Claudio que es de las cartas más aburridas que escribió De Vido. Había arrancado bien. Muy bien. Bueno. Había arrancado con Maquiavelo, sí, diciendo, bueno, voy a tirar para acá, apelando para allá. a la metáfora, sí. Y ya la está tirando afuera. Dice que el adversario es Macri, cosa que todos más o menos sabemos. Pide la unidad de todo el peronismo. Dice que el PJ está asustado por los carpetazos del gobierno. Dice nadie puede hacerse el distraído. Le está hablando Cristina con esta idea de que Cristina no habla de las detenciones. Y pide otra vez el tema de los monjes negros que hicieron daño, que no vuelvan al peronismo. ¿Te acordás que el otro día dio la listita de los monjes negros? Estaba Lustó, estaba Ocaña, Randazzo, Sergio Massa. Me parece que lo que hay, más allá de que él no habla... Ocaña, te aviso que no está incluida, me lo dijo hoy la mujer de De Vido. Bueno. Ah, menos mal. No está menos mal que te lo dio la fuente. Pero el otro día en la carta hoy me lo decía dijo, Graciela Ocaña. Hoy me lo dijo. Era PJ. La tachó. Sí, amigo, lo que digo es, me parece que vamos hacia un reordenamiento del peronismo, que ese es el tema acá de fondo. Él no va a hablar de las causas de corrupción, no habla de Río Turbio, no habla del gas licuado porque no le conviene, pero está invitando a toda la gente que lo visitó, los Aníbal Fernández, los Pichetto, a reorganizar el peronismo sin Cristina Fernández de Kirchner. ¿Araceli, vos lo fuiste a ver? ¿Qué país generoso? No, ¿Irías? La verdad es que no sé si iría, pero no por un problema de falta de cosas, sino porque estoy 2 días, 3 días acá y después ya me voy a mi provincia. Pero sí he hecho la defensa y denuncié lo que me parecía que es una barbaridad, porque las dos causas no ameritaban ni el desafuero ni que esté preso debido. Es decir, lo he dicho en público. ¿Crees que es un preso político? No sé, no me gusta tampoco. Yo pienso en presos políticos en los que estábamos en la dictadura. Sí creo de que atenta contra el Estado de Derecho situaciones anómalas como la de él. Si estuviera bien detenido, tendría que estar Aranguren también. No hay forma de que sin haber firmado nada, con negocios que se siguen reeditando bajo las autoridades, un De Vido que no podía interferir en la justicia como diputado en el llano, esté preso, y Aranguren haciendo lo mismo, sea ministro. Pero yo quiero detenerme con lo del peronismo. Yo abrazo el peronismo con Néstor Kirchner, digamos, después de la crisis de haber votado a la alianza por Chacho Álvarez desde el Frepaso. Y veo que es un momento muy complicado. No sé si se va a dar esa unidad ideal que todos quieren, reconciliar el movimiento con el partido. Pero sí creo que el desafío que tenemos es que frente a proyectos que ya los vivimos, la reforma laboral, el tema de tocar la movilidad jubilatoria, que paguen los jubilados, el porcentaje incluso es muy parecido al que le descontó la Alianza. En aquel momento fue un 13% y ahora va a ser un número igual con otro mecanismo. La reforma laboral parece que son ejes que van temporalmente unidos. Hoy, como fue en el 2000, 2001, fin de los 90, sí. Perdón. Yo creo que ahí es donde se da la unidad del peronismo. O nos ponemos la camiseta y defendemos a los trabajadores, a los jubilados, a los que cobran la asignación universal por hijo, o no tiene sentido de hablar de unidades partidarias idílicas. Pero dejar el 30% de pobre el peronismo. Ese índice estadístico, la UCA misma te decía que si vos considerás esa medición y no la del INDEC, cuando Néstor asumió había un 60 y pico, casi 70%. No, yo te hablo de más. Hubo una reducción enorme de la pobreza. Después discutimos lo... No, pero no te hablo de eso. No te hablo. Por favor. No te hablo de eso. Te hablo incluso de
realmente el peronismo parece que en su defensa por los trabajadores, al menos en este último tiempo, no anduvo bien, porque la pobreza realmente se mantiene bastante constante. Y no me hables del pico del 50. Por favor, doctor, sí. Yo para cerrar el círculo anterior, porque los escuché a todos muy atentamente hablando del asunto, y la verdad que coincido con Claudio. A ver, nosotros estamos operando sobre las consecuencias y por ahí nos perdemos de vista las causas. O sea, todo lo que pasa hoy con los medios del grupo Indalo. Espero que volvemos No, pero digo, por eso te lo corto muy Total, rápido. por favor, sí. Es, ¿por qué llegamos ahí? Porque no estaríamos hablando de esto si no hubiésemos dejado entrar un señor a manejar un grupo de medios que no sabía nada de medios y que además construyó su imperio gracias a que lo obligaron a poner 3.000 maquinitas de juego en Palermo y además que se quedó con el 50% del impuesto al combustible aproximadamente por 8.000 millones. Entonces, ese punto, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos hablando porque le estaría yendo fantástico quizás a C5N y no estaríamos discutiendo nada de esto porque sería un medio exitoso, ¿no? Ahora, ¿y Devido? Respecto a Devido, lo que noto con Devido es, yo he escuchado mucho a la señora, inclusive, diciendo todo lo que sabe la diputada. No, a la doctora Miniceli. Todo lo que sabe, Devido, yo estoy esperando que empiece a hablar. Yo me encantaría que Devido empiece a decir todo lo que sabe, ¿no es cierto? Porque parece que ser que sabe un montón de cosas y no las cuenta. Entonces, en vez de mandar cartas, ¿no es cierto? Estas más lindas, algunas más románticas o pasando mensajes, yo me gustaría que Devido empiece a decir qué cosas sabe y si esto incrimina a determinada gente, que la incrimine, pero que lo haga. Yo le invitaría a que lo haga. No creo que lo haga. Lo que sí es interesante respecto de la reconstrucción del peronismo, lo que se estaba hablando acá, es que la clave es lo que decía Araceli respecto de todos los proyectos que tiene el gobierno dando vueltas. El gobierno en esta segunda etapa, digamos, de su gestión, tiene el foco puesto 100% en poder llevar adelante esta reforma estructural del Estado, esta suerte de cuestión refundacional que tiene Mauricio Macri. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma judicial. Todo eso indefectiblemente tiene que pasar por el Parlamento. Y en el Congreso, en el lugar donde va a confluir Cristina Fernández de Kirchner y Pichetto, y en el medio todo el abanico que ya conocemos de diverso del peronismo, es donde se va a ver si, como dice Araceli, van a confluir para oponerse a estas medidas o si la dispersión va a seguir siendo como hasta hoy. Que no. Sí, a ver, por favor. Bueno, primero, un minuto, sí. Hay dos aspectos aquí. Uno, que desde la victoria de Alfonsín en 1983, el peronismo se ha convertido, por así decirlo, en un partido más. En un gran partido más, que gana y pierde elecciones nacionales, provinciales, municipales, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión, fáctica. La segunda es que decir que el peronismo defiende a los trabajadores y a las causas menos favorecidas, eso solo puede considerarte históricamente verdadero entre 1945 y 1950. Lo van a tildar de gorila. Los gobiernos peronistas han terminado siempre, ellos, con mayoría absoluta en casi todas partes, en crisis económicas graves. En el año 54 en Argentina, el país del trigo, se comía pan negro. Y el peronismo, yo tenía 8 años y había pan negro circulando por ahí porque no había harina blanca. Ya no me acuerdo por qué razón. Igual pero desde que soy chico tenemos el Rodrigazo. Sí, como que no. Tenemos se lo hicieron que no era peronista. No. Tenemos el Rodrigazo. Luego lo tuvimos a Menem, defensor de los trabajadores. Se vendió gas del Estado con un diputado trucho. Esos son los defensores de los trabajadores. A ver, ¿qué harás? Pensaba en el tema ese de ciertas cuestiones del pan negro, me acuerdo, sí, pero el desabastecimiento a veces provocaba adrede y no solo los gobiernos peronistas, se lo hicieron Allende como antesala. Pero en algún momento pero yo creo que el tema de... ¿En qué momento, hablando de la vuelta a la democracia hasta la fecha, en qué momento hemos estado bien? ¿En qué momento Argentina ha estado bien? Ha sido un país... No, vamos, hay procesos de avance y procesos de retroceso, porque esto que muy bien decía, que gobiernan el país desde que el país es país, esa grieta no existe desde ahora. Igual ahora hay cosas más allá del momento. Voces. Déjame hablar un minuto, Araceli. Hay cosas que más allá de los tiempos, de la época de vacas gordas, vacas flacas, que quedan. Las rutas quedan, autopistas, hospitales, eso queda. Y es lo que no estamos viendo. Chicos, los submarinos quedan y mirá lo que tenemos. Yo ni sabíamos que teníamos submarinos, digamos. Claro, tenemos que reconocer, como decía Gravi anoche y coincidió, que somos un país pobre, del tercer mundo. Claro, vamos a hacernos cargo de eso y vamos a empezar a pensar de acá en el futuro, gobierne quien gobierne. Yo me tiene las bolas por el piso, a ver quién gobierna. El que le toque gobierna, que gane democráticamente gobierna, el resto hace oposición constructiva para seguir todos adelante. Pero quiero un país
hacia adelante, chicos. Pero no podemos hablar del pan negro, entonces, pero por favor, no hay nada más gorila que el pan negro. A ver, ¿cómo? No se puede hablar más del pan negro. Es lo más gorila del mundo. Es mentira. No había pan negro. A ver, En casa se comía no había pan pan negro. No había pan negro. Pon una foto de pan negro, por favor. Yo tenía la edad de Gaveta y comía pan blanco. Mira, había pan negro. Acusado. Volver. Asumo completamente que es una vieja reflexión gorila. Yo sí soy un gorila de izquierdas, sí. Tomé lo del pan negro, tomé lo del pan negro como un ejemplo banal, si ustedes quieren, pero había una crisis económica que nadie puede negar. Dejemos eso para que aquí dejen de protestar sobre que volvemos al pasado. Yo solo quise hacer una mirada de historia reciente sobre un partido que en este momento estaba en crisis. Estamos hablando de eso. Pero ¿sabes qué había? ¿Qué ha sido el peronismo a lo largo de su larga o corta historia según cómo se mide? Se va a morir. No puedo, déjame. Se va a morir. Se me descompensa. Obra social, salud. Eso ha sido el peronismo. Déjenme terminar. El peronismo ha sido progresista en el primer peronismo, luego ha sido dictatorial en el segundo peronismo, fue ultraliberal con Menem, hubo el Rodrigazos, se creó la AAA durante el peronismo. ¿Eso es un partido democrático y popular? Sí lo es. Peronista, no estoy hablando del partido. Sí lo es. No, perdón, yo no voy a aceptar eso. Nunca el peronismo tomó el poder con la proscripción ni en contra de la democracia. Pero lo ejerció. Y todos los partidos que usted defiende sí lo hicieron. Siempre. Todos. Porque el peronismo en 1973 dio una batalla después de 18 años de proscripción y se acaba de cumplir 45 años de esa gran batalla que fue el retorno del general Perón, cuando todo el pueblo salió a la calle a festejar. Por algo se festejó. ¿Y qué pasó con el presidente Cámpora después de que fuera elegido? El problema de Cámpora era un momento de suma violencia a nivel mundial y a nivel nacional, donde había distintos sectores que confrontaban y el imperio ya atacaba a los países latinoamericanos. El golpe no solo fue en la Argentina, fue en Chile, fue en Brasil, en toda América Latina. Y los desaparecidos y muertos en el 90% éramos peronistas. Entonces no me vengan a correr por izquierda, porque la izquierda es la más gorila que hay en la Argentina. En el año 1989, el peronismo a través de Menem se tuvo que hacer cargo del desastre que dejó el radicalismo con la hiperinflación, que ustedes contribuyeron también, y toda la pérdida. Y ahí se estabilizó y el país creció. Y en el año 2001-2002, con el gobierno de la Rúa Radical, nos tuvimos que hacer cargo de otro desastre y el país creó en 5 años 5 millones de puestos de trabajo, crecimos un 6%. Y la deuda externa que de ustedes hablan fue generada fundamentalmente a partir de 1976 con el golpe militar. Entonces, si vamos a hacer un raconto, ¿sabe, señor, que usted es de izquierda? Le aconsejo un libro que acaba de salir, El siglo de Perón, de Alain Rouquet, un francés que nada tiene de peronista, que lo acabo de leer y hace un análisis objetivo de la realidad de por qué nació el peronismo. Usted no puede decir alegremente desde la izquierda estúpida decir que el peronismo no representa a la clase trabajadora ni a los pobres. ¿Por qué nos votan entonces? ¿Por qué nos votan? No, entonces no agredan de esa manera. Yo estoy cansado con esta historia. La verdad, como dice Chiche, el pan negro era porque los negros comían pan. Por eso le molesta. Ya que me recomendó un libro, yo le recomendaría a usted 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx y ahí se va a enterar lo que es el populismo. No, de Carlos Marx paso. Ya lo hicieron estudiar en Frankfurt. Hoy no vamos al Imperio Romano, ahí nos ponemos de acuerdo todos directamente. A ver, un minuto que queda la señorita en el medio. Lo mío era más tierno, era lo de la década del 50. En la década del 50 estaban las lecherías de la Vascongada, a donde íbamos. Pero es la verdad, yo lo cuento porque estoy muy orgullosa del país que me tocó vivir. Poné a Marco de Fellini. Yo te digo algo, escúchame, Santi. Ir a colegio privado no era bien visto. Los que estudiábamos íbamos a colegio estatal. Así es. Los hospitales que aún hoy vemos en pie y se refaccionan y se refaccionan y se refaccionan son de la época de ese señor. Una cosa fue Perón, lo digo desde la autoridad que me da la edad, nada más, y mi forma de pensar. Y otra cosa es
aquellos que se llamaron peronistas y que no aplicaron nada de lo que este hombre, a partir del año 45, perdóname, este hombre Chiche, adhirió al nazismo, chicos, dejó escrito. Y el que no quiere que lo lea, y el que está de acuerdo está de acuerdo, y el que no está de acuerdo no puedo aceptar que Pinanelli, a quien respeto y quiero muchísimo, me lo defienda totalmente. Que nosotros adherimos al eje, chicos, nosotros fuimos pronazis con Perón. Después se equivocó, corrigió, fue el primer país que reconoció el Estado de Israel, pero paremos un poquito, llenó la Argentina de nazis. Perdóname, esa es una historia con la que sabes que hay que leer algunos libros. Y Brasil y Chile también. Típica respuesta peronista. Es otro programa ese, Chiche, no es. No, yo quiero decir lo siguiente. Yo tengo la sospecha después de tantos años a lo mejor estaba mamada. Que el peronismo, que habla siempre de la pobreza y de los más humildes, necesita a ellos para seguir existiendo, así que en algún lugar lo quiere mantener ahí para seguir existiendo. Hay una cosa que Pinanelli dice que es cierta, que el peronismo básicamente subió por las elecciones, y eso es democrático. Pero en la misma base del peronismo, que tiene la idea del verticalismo, no tiene nada que ver con la democracia. El hecho de que el líder decide y los demás obedezcan, no tiene nada que ver con la democracia, es otra cosa. Democracia es que toda la gente que pertenece al partido determine cuál va a ser el plan del partido, el proyecto. Y eso no existe en el peronismo, no es democrático. Y esa señora ahí es el ejemplo de la falta de democracia, de verdad. ¿Qué es el peronismo y qué es un gobierno de derecha? Nosotros congelábamos las tarifas de los servicios públicos, Macri convoca a congelar los salarios. Esa es una diferencia. Pero es que la derecha también congela cosas. La derecha también es corporativa. Pero congela salarios. Usted no sabe, entonces estudia historias, fíjese quién era Mussolini. Usted no sabe nada. Esa es la diferencia. O pones el acento en los que más necesitan o haces una transferencia de ingresos. Esa es la historia del peronismo. Yo he recorrido países que no tienen desarrollo ni sindical, por ejemplo, Colombia. ¿Quién es peronista hoy? ¿Quién es el símbolo de peronismo? Porque más allá del peronismo estamos debatiendo acá. Creo en el ¿Qué pueblo pasa con la peronista? Creo en el pueblo peronista, porque después el peronómetro le funciona a algunos que te quieren dejar afuera, y la verdad es que todos tienen derecho a estar. ¿Pero quién es hoy la figura del peronismo? No, me parece todo. Sin duda está la centralidad de Cristina, pero después, por ejemplo, yo con Pichetto no tengo puntos de contacto, incluso cuando éramos oficialistas los dos, pero es tan peronista como Cristina, como yo. No creo en esa diferencia. No estuvo tan desconcertado. Es solo del peronómetro porque es lo que se usa para empezar a dejar afuera. Sí creo en este tema de construir caminos juntos. La unión. Pero la unión en la acción. Una unión que por ahí va a venir por fuera de la burbuja legislativa, que tiene que ver con el reclamo de los derechos de la gente. Si este gobierno toma medidas a favor de la gente, lo apoyamos cuando fue la ley de emergencia social. Cuando es la ley de emergencia social, lo apoyamos. Cuando hay que criticar cosas, criticamos. Este punto, Araceli, porque parece... Hola, Araceli, si no. Perdón. Diego, que lo conocí con la estampita de Perón, de Néstor y Cristina. No me cabe en duda que el peronismo tiene que unirse si queremos un gobierno peronista y ponerle un stop al ajuste y al gobierno de Macri. Aquellos que no coinciden con muchas cosas, va a haber que hacer autocrítica, va a haber que hacer reconstrucción, va a haber que dejar de que haya tantos caciques y más que se pongan a laburar, que dejen los egos helados, todo, desde Cristina hasta el último intendente y legislador. Pero Cambiemos integró al peronismo, todos. Diego. Ahora también me rehuso a esta discusión con olor a naftalina de qué hizo el peronismo y qué no hizo el peronismo, y qué hizo en el 70 y qué no hizo en el 60 y en el 40 y qué hicimos nosotros en el 2001, 2005. Basta, 2017, porque ¿sabes qué? En eso ocupamos tiempo y no hablamos del endeudamiento de Macri de 66.000 millones de dólares, no hablamos de la fórmula que quieren cambiarle a los jubilados para que ganen menos, de que quieren paritaria del 10% para el próximo año. Digo, el peronismo tiene que unirse justamente para que se debatan los temas de la necesidad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acaba de anunciar hace unos días nada más que va a pasar a planta permanente 15.000 personas. A una cantidad de empleados que ustedes tenían precarizados. Digo, eso es, si querés una medida... Perdóname, déjame terminar porque yo te escuché. Eso es una medida mucho más peronista que cualquiera de las que haya tomado el gobernador Scioli en todos sus años al frente de la provincia de Buenos Aires. Y seguramente fue parte de los acuerdos que pierde la legislatura para dar el voto al endeudamiento. ¿Cómo vamos a criticar? Los compañeros legisladores para votar. Sacás a la gente de la precariedad y la pones en planta permanente. Hay que entender una cosa, Diego, yo te la comprendo. Se votó hace un mes y todo esto que vos planteás lo tendrían que haber hecho con la cabeza antes.
La doctora Kirchner tendría que haber ido a una interna con Randazzo, tendría que haber seguido dentro del PJ, Ya lo sabemos, hay que fundó cambiar su y propio corregir partido, eso. Hay que armó haber una lista pasado. de diputados. No significa que todo lo malo que está sucediendo no suceda, que lo tapemos y con la mano tapemos el pero sol. se votó hace un mes. Todo lo que Entonces, quieras. a lo ¿Eso que- significa que andás a un partido y ganen? No, ¿Está diciendo lo mismo? no, Diego. ¿Que vos decís que el aumento de la nafta ahora del jueves al 6% más no se va a hablar? Pero la gente votó todas esas cosas. No votó esas Mañana cosas, se cumple un votó mes. otras cosas. ¿Ves? Ahí está, esa es la cabeza que tiene. Me parece que el justicialismo... La o reforma no- laboral no la votó la gente. Pero Cuando se perdón, entere, cuando se queden sin laburo... la reforma laboral va a ir al Congreso. Sí, va a ir Pablo, al Congreso y ya lo van a transaron los decidir gremios, ya transaron los gobernadores, Bueno, se votó hace un ya mes, todos Dieguito. transaron y el Por pueblo favor. se jode, dale. Actualizar el calendario. ¿Usted es No, peronista? vos No. ¿Usted es peronista? ¿De qué partido es? No soy de ningún partido en especial. Voy por la Argentina. Coincido con Branca en que creo que empecemos a mirar el futuro y no sigamos haciendo discusiones del pasado. ¿Y ya los Después- partidos son algo del pasado? ¿Es No, la vieja no son del política? pasado, pero me parece que, a ver, yo cuando tenía 15 años o 14 años tenía familia muy politizada. He tenido tíos míos senadores, intendentes, etc. Y esta antinomia de peronista y el no peronista, yo decía cuando tenía 14, 15 años, qué suerte, yo decía, el día que yo tenga 50 años, me imaginaba, esto se va a acabar, todos estos tipos que están discutiendo esto se murieron y vamos a poder tener un país normal. Estamos ahora, yo tengo 59 años, estamos en el año 2017 y seguimos con este antagonismo estúpido en vez de construir. Lo que tenemos que hacer es construir desde visiones distintas. Algunos piensan que hay que congelar las tarifas, ¿no es cierto?, hipotecando el futuro de los usuarios Pero que espera, vienen porque después. me gustó ese punto de vista. ¿Y cómo se puede construir desde un lado, no sé si diplomático es la palabra, pero sí, apelando al sentido común, a la Constructivo. coherencia, pensando en ese país que usted dice, pensando en la Argentina? Bueno, pensando que cuando uno tiene que tomar determinadas medidas, yo ya defino, no, esto es el ajuste, ¿no? ¿Por qué no vamos a ver por qué hay que hacer una cosa? Si yo retrasé las tarifas, por ejemplo, por poner un ejemplo acá, congelé las tarifas para los más humildes. A mí también me congelaron las tarifas. Yo podía pagar la tarifa fantásticamente. Yo no le pedí a nadie que me congele las tarifas. El sistema energético sufrió muchísimo, donde además, para que lo sepan todos, en las provincias, todas las distribuidoras provinciales, por ejemplo eléctricas, subieron las tarifas muchísimo más que en el Igual que en el conurbano. transporte. Muchísimo más. Claro. Lo que estamos tratando ahora es de... Lo que se está tratando, vamos a ver si se hace bien, pero pareciera que se hace bien, es recomponer algo que lo que estábamos haciendo que era hipotecar el servicio del futuro. Porque No, a veces eso no es verdad. pensamos, Eso no es verdad, perdón. pensamos en el servicio de hoy, yo le subsidio y le regalo el subsidio de hoy para que el usuario dentro de 20 años no tenga Antes servicio. subsidiábamos al usuario, ahora está subsidiando directamente a las empresas. 19.000 millones en el presupuesto para las empresas ¿Pero eléctricas. por qué no subsidiamos Le al que lo acaban de dar necesitaba? subsidios a las empresas por obras ya hechas. No, por favor. ¿Pero por qué Una no cosa subsidiamos- es subsidiar al usuario y podríamos discutir si acá en Capital era demasiado barato con relación a lo que pagábamos y corregir eso. Era. Pero pasamos Sabían. de subsidiar al No usuario sabían. a subsidiar a los Sí, a grupos ver. empresarios. No, pero resulta que los empresarios a los que se llevaban los subsidios. Habla el señor Carlos, pero sí. no, la cuestión es esto de que no se puede hablar del pasado. ¿Cómo vamos a resolver el presente si no lo que nos pasa por casualidad? Es decir, nosotros somos marcianos que aterrizamos así, nos encontramos con deuda, crisis, pobreza, desempleo, o viene de algún lado esto. Atacar al peronismo no es defender al macrismo, al liberalismo. Yo tampoco soy neoliberal en absoluto. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto viene de golpes militares, de gobiernos liberales y de gobiernos peronistas que todos han desperdiciado de un modo o de otro, cada uno con su fórmula, las enormes riquezas potenciales que tiene este país, nuestro país. Eso está clarísimo. ¿Cuál Si fue no el momento, entendemos a lo más por qué histórico, nos le pasa pregunto, lo que nos ¿cuál fue el pasa, momento histórico que la Argentina estuvo mejor? Que podíamos decir, en un momento la Argentina fue, lo llamaban el granero del mundo, fue un ejemplo ante los ojos del mundo. Lo que yo tengo memoria. Sí. Frondizi. El año. ¿Frondizi? No. Con Frondizi. No, sí. yo no me acuerdo mucho de Frondizi. A ver, me acuerdo de. Te quiso decir. Que yo sí me acuerdo. Vos leíste mucho. Desgraciadamente. Vos leíste mucho. pero uno. Cuando tú sales, te digo. Sí, che, reconozcamos cada uno su Chiche. DNI. Yo no me acuerdo de Frondizi. No, yo tenía. Cuando lo derrocaron tenía 14, 13, No había 14 nacido. años. no me ¿Y vos? acuerdo, no. ¿Quién? Yo te- había votado. de lo que yo me acuerdo es. Bien con Ilia. Ilia, claro. Es un gran los gobernante. militares
En la primera etapa del Onganía fue un gobierno muy próspero, y te diría que en esa época, y después de haber dejado de pensar, y no mucho más. En 55. No, en el 45, en términos económicos... Bueno, pero fíjense de qué época hablamos. No, bueno, pero... Bueno, después del error de la dictadura militar, ¿no? Pero, ¿qué pasó desde el 83 a la fecha? ¿Qué nos pasó como argentino? No, pero vos preguntaste en qué momento Argentina fue... ¿En qué momento Argentina fue? La más baja de su ocupación fue... Pero que Ilia y los militares... Pero también en el Santiago. Ahora voy, sí. Pensar, la democracia tiene un montón de errores, digo. De hecho, nosotros soñamos con que se comía, se curaba, se educaba, y nos dimos cuenta de que es una tarea ciclópea y difícil. Pero obviar la destrucción del aparato productivo que hubo en la Argentina a partir de la dictadura militar y solamente decir la democracia tiene esa deuda. Sí, tiene esa deuda. Estoy hablando de la dictadura militar. Estoy hablando de la dictadura de Onganía. Pero no era una referencia. No, Chiche, no era una referencia a vos. Era la referencia que parece que se demoniza lo que pasó del 83 en adelante. Y la verdad es que todo el aparato productivo Gustavo, se destrozó antes. Gustavo, lo que nosotros tenemos que plantearnos, lo que tenemos que plantearnos en democracia es cómo puede ser que hayamos perdido determinados valores que tenía esta sociedad, que era el valor del compromiso, el valor del trabajo y el valor de no robar. Sí, valores. Pensá que en 1976 teníamos casi un 4% de pobreza, nada. O sea, no es que siempre estuvimos mal. Empezamos a estar mal a partir, sí, claramente se marca un hito con la dictadura militar. El 73 fue una crisis profunda, pero todavía había trabajo, casi plena ocupación y casi no había pobreza. Empezamos a decaer y todavía... Bueno, en esa etapa antes del golpe, la industria participaba con el 26% del Producto Bruto Interno argentino. Hoy representa el 14%. O sea, hubo un proceso de desindustrialización del país porque hubo una política adrede y eso significó que hoy la industria ocupa 1.200.000 personas y en el 74 ocupaba 2,5 millones. Evidentemente hubo un proceso de empobrecimiento y de mala distribución del ingreso. Y creció la población. Sí, obviamente. Y Por eso. ya seguimos. Evidentemente algo hemos fallado en todo este ciclo. Hubo etapas, yo espero que no salten etapas que sí la Argentina creció. Inclusive, y le voy a hablar de alguien que yo no estaba de acuerdo, que fue el gobierno de Menem, en la primera etapa del menemismo, cuando estabiliza la economía con la convertibilidad, hubo 5 años. Hubo un año, que fue el año 96, que se creció al 12% anual, después del tequila. Claro, o sea, hubo un proceso. Y en el periodo 2002 hasta el 2008-2009, Argentina generó 5 millones de puestos de trabajo del sector privado. O sea, hubo sí, pero el nivel de etapas, miseria, de pobreza... Pero porque ya venía... A ver, hoy la pobreza en la Argentina es un problema estructural muy importante por la alta inflación. Si la inflación baja, yo creo que la pobreza va a bajar al 20%, pero no la podemos bajar menos de eso porque hay un problema estructural de distribución del ingreso. Para mí el índice de pobreza es todo, ¿no? Y ese índice, ese número siempre ha sido altísimo. Ustedes hay gente verdaderamente que la pasa pero mal. En América Latina, los problemas de distribución de ingresos. Esto, mire, yo acá no tengo hubo elecciones el domingo en Chile, el 33% de la riqueza argentina se la lleva el 1% de los chilenos. Yo no quiero ese país, ¿eh? Sí, va a tener que venir a mi marcha, si no. Esperá que te lo leo yo. Que este verano no te sorprenda con Crédito Argentino. Bueno, Liliana Franco cumpleaños ayer, hay una sorpresa para ese instante nada más. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Tenemos un video. ¿Querés equipar tu oficina nueva y renovar lo que ya tenés? La que ya tenés. Ah, es nuevo este. Escuchen, los mejores muebles para oficinas son Caporazo. A ver. No sabés cuánto lamento no estar ahí con todos ustedes para despedir este año, el 2016, y brindar juntos para el 2017. Feliz 2017. Me han hecho hacer cacos. Ponle de vuelta. Porque ayer fue el cumple de Lili, no estaba, así que hoy le vamos a cantar feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Liliana.
sea feliz. Bueno, a ver, que pasa el regalo, a ver. No se puede entrar por la hora, me dice. Claro, más por la hora. Toma, soplá la vela. Pedí un deseo, por favor, 3 deseos. Al aire, al aire. 3. Ay, que podamos lograr que todos nos pongamos medianamente de acuerdo para construir un país. ¿Qué es lo que discutimos siempre Olvídate, acá? no se te va a cumplir porque dijiste al aire. No se tiene que guardar, no se puede. No, él me dijo al aire. Público. Nene. 2 más. Es contra Aguafiestas. Es contra los deseos. Sos un aguafiestas. No se te va a cumplir. Que finalmente que se reduzca la pobreza. Tampoco, Es algo- olvídate. Por favor. Por favor. ¿Y el tercero? Y mira, va a sonar de abuelita, pero que tengamos salud. Ahí está, Está salud. bien. Salud. Muy Está muy bien, está muy bien. A ver, ¿otro video tenemos? A ver, mira. ¿Qué van a poner? A todos los regional y por supuesto a nuestros televidentes. Feliz año. Vení. Porque estaba tomada por la farsa. ¿Y qué pasó? JJ Velázquez. ¿Qué pasó? No, era cuando se hizo tuviste Mapuche. un problema... Con la conjuntivitis. ¿Qué dijo? Era Ram. ¿Qué dijo? Era Ram. Bueno, Te mando un beso grande. Una mapuche en Buenos Aires. No, y un problema de voz y encontramos estos No, videos hoy. de conjuntivitis. Un poco larga, ¿no? Problema de la Perdón, entrevista, sí, hubo 70 días. varios acá. Sí, gracias por habernos acompañado, gracias Relojes Polis, gracias a la gente de Liguria, como siempre impecable, divino el saco cruzado de hoy, gracias a los amigos de La Dorita por un catering espectacular. Sigan en América, hasta mañana, esto fue Intratables, todas las voces, todas, la tuya que es la protagonista. Chau.